Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 264. Más víctimas. Mientras tanto, en el gran comedor, algunas personas se habían levantado temprano para el desayuno, entre ellas Jinmi y Luna, quienes me arrastraron con ellas para comer algo. Como dije antes, desde hace tiempo se comportan raro, pero no entendía exactamente qué era lo extraño. Bueno, ahora lo raro era Jinmi, quien parecía pensativa mientras mordisqueaba distraídamente la punta de mi dedo, como si fuera un tic nervioso. ¿Sabes? Creo que te destetaron lo suficiente como para que no tengas estos impulsos, me burlé de mi hermana. MHGG, cállate, ñam, murmuró sin soltar mi dedo, pero con un visible rubor de vergüenza. Solo digo que tienes tu propio dedo y que si alguien más te ve, se burlarán de ti, comenté con una sonrisa. No esperaba lo que hizo a continuación. Mis palabras la hicieron avergonzarse por un instante, pero luego su expresión cambió a una mirada desafiante y ofendida. Entonces, en lugar de soltarme, metió más de mi dedo en su boca y comenzó a succionarlo de una manera demasiado sugerente, sin apartar sus ojos de los míos. Su mirada era a la vez inocente y acalorada, lo que me heló la sangre. Me horroricé al instante y retiré mi mano con brusquedad, casi tirándola del asiento. Por su expresión, supe que en mi rostro se reflejaban una mezcla de emociones difíciles de ocultar. No, Jinmi. Exclamé entre enojado y asustado. No vuelvas a hacer eso jamás. Tras mi grito, me levanté de inmediato y salí sin mirarla, sin decir nada más. Solo quería alejarme de allí. Caminé rápidamente hasta encontrar un lugar apartado y, una vez seguro de que estaba solo, me apoyé en la pared, jadeando mientras sostenía mi pecho. Sentía miedo, mucho miedo. Lo que hizo Jinmi me había excitado, ese pensamiento me aterrorizaba. No podía permitirlo. Tenía que proteger a mi hermana, incluso de mí mismo. Con la bondad de Elise, era consciente de lo que había hecho con muchas chicas y cómo las pervertí, cómo las corrompí. No podía arriesgarme a hacerle lo mismo a alguien tan importante para mí, a una de las pocas personas que consideraba un pilar en mi vida. Permanecí así un rato, intentando calmarme, hasta que noté que Luna estaba a mi lado, observándome con sus grandes ojos saltones. Me sorprendió lo inmóvil que estaba. ¿Estás bien?, preguntó con su usual tono despreocupado. Me sobresalté, pero ella simplemente sonrió y me dijo que solo me estaba buscando para ver si estaba bien. Le aseguré que no pasaba nada, aunque no sé si me creyó. Pero eso ya no importaba. Por suerte fue ella quien me encontró y no Jinmi, de lo contrario, no sé si hubiera podido mantener mi fachada. Esa mirada, la sensación aún latente en mi dedo, mierda, necesito follar ya. Luna no insistió en preguntar qué me pasaba. En su lugar, solo me pidió que la llevara a caballito hasta su próxima clase. Acepté sin problemas, pensando que quizás una buena carrera me ayudaría a despejarme. La dejé montarse en mi espalda y comencé a correr por los pasillos. Como en muchas otras ocasiones, Luna empezó a jugar con mi cabello, metiéndoselo en la boca y lamiéndolo. Según ella, sabía gracioso. Todo iba bien hasta que escuché un pequeño gemido. ¡Au! Me detuve de inmediato. ¿Estás bien?, pregunté preocupado. Sí, es solo que con los saltos terminé mordiendo tu cabello y me golpeó, se quejó, frotándose la mejilla. ¿Mi cabello te golpeó?, pregunté, incrédulo. Sí, pero no fue malicioso. Suele ser muy tranquilo y amable, no te enojes con él, respondió con toda naturalidad, mientras acariciaba mi cabello como si fuera una criatura viva. Perdón, no quise morderte. Tendré más cuidado. Me quedé en silencio, con una expresión indescriptible en el rostro, sin saber cómo reaccionar ante lo que acababa de escuchar. Era una mañana helada. La nevada había comenzado durante la noche y ahora, en la mañana, se había convertido en una tormenta de nieve. No me afectaba mucho en realidad. Todavía sentía el calor de lo que pasó con Pansy y Miri más temprano.
Sin embargo, al mirar por la ventana y ver cómo los copos de nieve golpeaban con violencia, no pude evitar desear estar sentado en un sillón, cubierto por una manta, con una taza de chocolate caliente en la mano, mientras leía algo o veía una película. Es una pena que el mundo mágico carezca de estos medios audiovisuales. Lo más parecido sería la radio mágica, pero ni siquiera eso llena el vacío que siento desde que llegué aquí. Si no fuera por la magia, quizá, debería buscar la manera de recrear esos medios y una televisión mágica. Estaba divagando en mis pensamientos cuando noté algo extraño en el corredor. La oscuridad era más densa de lo normal, aunque no lo percibí de inmediato gracias a mi visión nocturna, producto de varias habilidades como esencia de ladrón, NV2. Pero algo en el ambiente me resultaba incómodo. De inmediato activé percepción esencial y sentí que algo enorme y poderoso se alejaba. Pocas cosas podían poseer un nivel de presencia tan abrumador. Percepción esencial era la evolución de la habilidad sentir la vida tras alcanzar el nivel 5. Ahora, además de percibir la vitalidad, podía captar un poco del poder, alineamiento, intención asesina, el tipo de ser y otros detalles, aunque de forma tenue, ya que la habilidad aún estaba en nivel 1. Solo la detección de vitalidad era bastante precisa, gracias a su desarrollo previo. Lo que había sentido seguramente era el basilisco. No era una buena señal. Podría significar otro ataque y mis preparaciones aún no estaban listas. Mis chicas corrían peligro. Corrí rápidamente por el corredor, con la esperanza de no encontrar otra víctima, o al menos de que no fuera alguien importante para mí. Si no había nadie, significaría que el ataque aún no se había llevado a cabo, por lo que envié un clon en dirección a donde había sentido la presencia del basilisco. No quería confrontarlo todavía, pero debía estar preparado si las cosas se salían de control. Al final, mis preocupaciones fueron en vano. Encontré a la víctima, o mejor dicho, a las víctimas. Por suerte, no era nadie por quien tuviera que perder el control y comenzar una masacre. Observé al chico en el suelo y a la figura negra flotante. Justin Finch Fletchley casi decapitado. Suspiré aliviado, pero de inmediato me puse a investigar los cuerpos, especialmente el de Nick. La petrificación en los humanos a causa del reflejo de la mirada del basilisco era interesante, pero no podía sacar mucho de ello. En cambio, el estado del fantasma era mucho más intrigante. Un ser ya muerto, sometido a una poderosa magia de muerte, su esencia plateada y semitransparente ahora estaba cubierta en su interior por lo que parecía ser una nube negra. Esto era algo que quería investigar, sobre todo por Elena. Últimamente, ya no pasaba mucho tiempo en el castillo. Aparecía lo suficiente como para que la vieran rondar por aquí, pero la mayor parte del tiempo lo pasaba en el cementerio de mi feudo. Me preocupaba que, en alguna de sus visitas, terminara cruzándose sin querer con el basilisco. Sabía, por lo que veía ahora, que no moriría pero aún así, como mi mujer, no quería que le ocurriera el más mínimo daño. No tuve mucho tiempo para seguir con mis investigaciones, pues alguien se acercaba. Aún así, no me levanté. No podía sentir al basilisco y la presencia de la otra persona era débil, lo que significaba que seguramente se trataba de un estudiante. Aunque existía la posibilidad de que fuera la persona controlada por el diario, decidí actuar con naturalidad, pero me mantuve listo para atacar al menor indicio de peligro. Al final, no fue necesario tomar ninguna medida defensiva, pues la persona que apareció fue Potter. Caminaba distraído, atrapado en sus pensamientos, pero pronto notó la situación y su rostro palideció. «Red, tú». Se sobresaltó, especialmente al ver que la víctima era alguien a quien buscaba para explicar su situación. «No seas estúpido, yo también llegué cuando ya estaban aquí», le respondí mientras me agachaba de nuevo para investigar. En parte, quería comprobar si mi habilidad de curación funcionaba en los petrificados. Claro, aunque descubriera que sí, no tenía intención de curar a ninguno por ahora sin una buena razón. Me convenía que siguieran así. Pero en ese momento, como si todo el mundo hubiera decidido interrumpirme, una armadura se cayó no muy lejos y, para empeorar las cosas, Peeves emergió del suelo, gritando insultos. Al menos hasta que liberé mi aura contra él y, como en ocasiones anteriores, salió huyendo. Lástima que no se fue en silencio. «Auxilio, me van a matar», aulló el poltergeist antes de atravesar la pared. Antes de que me diera cuenta, el lugar se llenó de gente. Demasiado rápido. Si me deshacía de este clon en ese instante, parecería que estaba huyendo de la escena del crimen.
¿Qué tan jodidos están estos niños para que, en una situación tan peligrosa como esta, en lugar de esconderse, salgan a ver qué está pasando? ¿Acaso no tienen instinto de supervivencia? Un círculo se formó alrededor de Potter, las víctimas y yo. Todos murmuraban con expresiones difíciles de describir, pero guardaban silencio cuando mi mirada pasaba sobre ellos. Los profesores tardaron en abrirse paso entre el mar de alumnos, pero finalmente llegaron. Me hice a un lado para que investigaran. Sus miradas no eran agradables, especialmente la de McGonagall. Su atención sobre mí era más intensa que sobre los demás. Podía sentir sus ojos tratando de ver más allá de lo evidente, su expresión mezclando preocupación y disgusto al mismo tiempo. Tras una tensa investigación y el impacto de descubrir que no solo un estudiante había sido petrificado, sino que también le había ocurrido algo a un fantasma, la profesora tomó medidas. Justin sería llevado a la enfermería con los demás petrificados, y Nick sería trasladado a un lugar donde no causara tanto revuelo. Mientras los demás se encargaban de eso, la profesora McGonagall nos ordenó seguirla. Nos dirigimos a la oficina del director en completo silencio, aunque Harry intentó repetidas veces declarar su inocencia. Sin embargo, la profesora no tenía ánimos de hablar. El hecho de que hubiera otra víctima y que yo pudiera estar involucrado parecía afectarla más de lo que normalmente lo haría. Sorbete de limón, dijo la profesora, haciendo que la gárgola nos abriera el paso. Cuando llegamos a la oficina del director, McGonagall nos lanzó una última mirada. Se detuvo varios segundos más en mí, luego se fue, dejándonos solos, bueno, no del todo. La habitación estaba llena, aunque no de personas. Los retratos de los antiguos directores reaccionaron a mi llegada, especialmente el de Phineas Nigellus Black, quien comenzó a gritarme que me mantuviera alejado de su familia. Aunque, en un giro curioso, añadió que si resultaba ser el heredero de Slytherin, me permitiría salir con alguna de sus descendientes. Aquello desató una discusión entre los demás retratos. Algunos me atacaban por lo sucedido, otros simplemente me defendían para fastidiar a Black, y otros más por razones diversas. Harry estaba confundido con todo esto, pero su atención fue desviada cuando alguien le habló. El sombrero seleccionador. Ignorando la pelea con los retratos, se dirigió a resolver sus propios problemas de identidad con él. Yo, por mi parte, además de discutir con varios directores muertos, me acerqué a Fawkes. El ave estaba a punto de alcanzar su nirvana. A su petición, le rasqué donde me pedía y acaricié suavemente sus plumas, esperando su inminente final y renacimiento. Tener la esencia de druida y poder entender lo que decía resultaba muy ventajoso en estas situaciones. No tienen idea de cuántos animales parecían extasiados al darse cuenta de que podía entender exactamente dónde querían que los rascara y con qué intensidad. Capítulo 265. Si fuera yo, entonces. El director llegó poco después de que Fawkes ardiera hasta convertirse en cenizas, lo que sorprendió a Harry, quien observaba la escena desde lejos. Ya era hora, dijo Dumbledore, intercambiando miradas con nosotros. Sin embargo, solo Harry parecía confundido respecto a la situación. No te preocupes, Harry, Fawkes es un fénix. Mientras caminaba hacia donde yo estaba, el director comenzó a explicarle a Potter la naturaleza de Fawkes, revelándole el pequeño polluelo de fénix entre las cenizas. Debo admitir que, cuando un fénix muere y renace, siempre comparte la misma característica. Es feo. Muy diferente a su imponente apariencia habitual. Dumbledore me dirigió una mirada que duró unos segundos. Yo la sostuve sin cambiar la expresión de mi rostro en ningún momento. Luego, él se dirigió a su silla y se sentó. Se suponía que en este momento comenzaría a hablarnos sobre lo sucedido, pero la puerta de su despacho se abrió de repente, con tal fuerza que Harry y yo nos giramos de inmediato. Hagrid estaba allí, con el ceño fruncido y una expresión de preocupación. «No fue Harry, profesor Dumbledore», exclamó exasperado. El director ni siquiera tuvo oportunidad de responder antes de que Hagrid continuara insistiendo en la inocencia de Harry, asegurando que había estado con él todo el tiempo. Fue tal su ímpetu que Dumbledore tuvo que elevar la voz para calmarlo y explicarle que nadie estaba culpando a Harry. Al comprender esto, el semigigante pareció avergonzarse. Carraspeó y, de manera torpe, salió cerrando la puerta detrás de él. La habitación quedó en silencio nuevamente. «¿Usted no cree que fui yo, profesor?», preguntó Harry con alivio en la voz.
Desde el incidente con el Parcel, casi todos lo miraban con recelo, así que escuchar al mago más poderoso de la era reconocer su inocencia era un gran peso menos para él. Pero luego noté que su mirada se desvió hacia mí con cierta incomodidad. ¿Y Red?, preguntó, con una mezcla de duda y esperanza en su tono. Me giré para ver a Harry mirarme a esa forma, en ese punto medio de querer que yo tampoco sea el culpable, pero al mismo tiempo un poco de miedo de que realmente lo sea. Solo pude mirar a Harry con una expresión de ¿en serio, bro? Tampoco creo que el señor Weasley sea culpable, respondió Dumbledore, mirándome con seriedad. Tiene asuntos mucho más importantes que andar atacando estudiantes en Hogwarts. Se notaba una clara diferencia en el trato del anciano entre ambos. A Harry lo trataba como un niño, con paciencia, intentando calmarlo y aparentando que todo estaba bajo control. Conmigo, en cambio, no había ese tono condescendiente. Dumbledore no me veía como un niño, ni me trataba como tal. En cierto modo, eso era un alivio. De hecho, creo que el viejo ha estado vigilándome más desde aquella vez que visitó los dragones de Albion. Sospecho que lo que hice en ese lugar llamó su atención y no precisamente en un buen sentido. No podía asegurarlo, pero sentía que podría tener a alguien observándome de manera recurrente. Aunque bueno, Dumbledore también ha estado aprovechándose de la situación. Hagrid ha ido varias veces a mi establecimiento y no siempre para beber algo. En ocasiones, compra provisiones. Como puedo vender al por mayor a un precio razonable, el anciano ha estado enviando al semigigante a abastecer Hogwarts, ahorrándose unos cuantos galeones. Lo entiendo y yo haría lo mismo. Al final, la conversación terminó poco después. Dumbledore solo le preguntó a Harry si tenía algo que decirle, pero este respondió que no y se marchó. Después fue mi turno. Cuando me quedé solo con el director, el ambiente se volvió mucho más opresivo y serio. Sus preguntas no fueron muy distintas a las que le hizo a Harry, aunque fueron más directas. Me preguntó qué opinaba, si sabía algo, si había descubierto algo. Negué todo, aunque le di una que otra información irrelevante. Nada más. Poco después, me dejó ir. Sin embargo, no sentí que el anciano estuviera satisfecho con mis respuestas o conmigo en general. Aún así, no dijo nada al respecto. Esta vez, el golpe moral de la situación fue mucho mayor. Antes era malo, pero ahora el miedo estaba presente en cada rincón. 2 víctimas y una de ellas era un fantasma. El miedo se respiraba en los pasillos, y las miradas sobre mí se hicieron más intensas que antes. Había regresado ese temor que una vez sintieron hacia mí. Cuando llegué a Hogwarts, no controlaba bien mis auras, y todos me temían. Ahora parecía que volvía a ese momento. Lo peor era que, aunque mis auras estaban controladas, el miedo generalizado las hacía parecer aún más aterradoras, al menos para quienes no tenían una relación cercana conmigo. Afortunadamente, en mi círculo más cercano no noté ningún cambio en su actitud. Me acercaba al gran comedor para el almuerzo cuando escuché lo que parecía una pequeña promoción de parte de mis hermanos. Y aquí está el primer candidato a Señor Oscuro y Harry Potter, anunció Fred George con dramatismo. El niño que derrotó al Señor Oscuro y posiblemente para quitarle el puesto. Recientemente descubierto como hablante de Parcel y Harry había entrado al gran comedor justo antes que yo, y la presentación se detuvo de golpe cuando mis hermanos me vieron. Con rapidez, se acercaron y se posicionaron a cada lado mío. Y aquí está el segundo candidato, y personalmente, mi favorito, y continuó George con tono teatral. Nuestro querido hermano, el excéntrico, el extraño, el poderoso, el malvado y primer Weasley en Slytherin, experto en todo tipo de habilidades y magia y el más probable señor oscuro de esta generación y el sanguinario. Y posiblemente, el futuro patrocinador de nuestra tienda de bromas durante su reinado del terror tras dominar el mundo mágico y Red Weasley. Anunciaron ambos al unísono, señalándome con una mano mientras con la otra agitaban sus varitas, desatando pequeños fuegos artificiales para enfatizar mi entrada. Tuve que contener la risa por un momento y, para seguirles el juego, incliné levemente la cabeza hacia las 4 mesas, como si estuviera saludando a mi público, antes de dirigirme a mi mesa. Claramente, se notaba el favoritismo de mis hermanos, ya que mi presentación había sido mucho mejor que la de Potter. Sin embargo, parecía que solo los gemelos, algunas de mis chicas y un par de personas más disfrutaban realmente del espectáculo. Todos los demás solo se pusieron aún más nerviosos, como si la broma hubiera reforzado la idea de que yo podría ser el heredero de Slytherin, alguien con gran poder y un destino oscuro.
Esta vez me senté en la mesa de Slytherin, rodeado por varias de mis chicas. Aunque no noté cambios evidentes en su actitud, sí me di cuenta de que me miraban como si dudaran de algo. Decidí preguntar directamente. ¿Qué pasa? Pregunté, mirando a mis hermanas y a las demás chicas que tenían sus ojos clavados en mí. No me digan que creen que yo soy el heredero. Se hizo un silencio incómodo. Nadie respondió. ¿En serio? Pregunté con incredulidad. Reddy, sabemos que nos dijiste que esto era una prueba ¿y no serás tú quien organizó todo esto precisamente para ponernos a prueba? Preguntó Tracey, con cierta vacilación. Sí, nadie ha muerto, solo están petrificados y como si no quisieras causar verdadero daño, añadió Parvati con cautela. ¿De verdad creen que sería capaz de hacer todo esto solo para jugar con ustedes? Pregunté, visiblemente ofendido. El silencio fue su única respuesta. Incluso Hermione desvió la mirada. No puedo creerlo y bufé, rogando los ojos. Pero en retrospectiva y creo que podría ser posible. Quiero decir, si el diario no hubiera aparecido y yo no estuviera en mi mejor momento, realmente podría haber terminado haciendo algo así. Sin embargo, lo que más me molesta es que ellas lo supieran, que vieran tan claramente esa posibilidad. Me siento demasiado expuesto pero bueno, ahora es momento de eliminar esas dudas. Si creen que fui yo quien lo hizo, podrían terminar bajando la guardia y eso las pondría en peligro. Sí, sé que soy capaz de hacer locuras, pero créanme, esta vez esto no es cosa mía. No se confíen o podrían ponerse en peligro, y eso es lo último que quiero ver, dije con seriedad, queriendo que lo entendieran. Luego, llevé una mano a mi pecho y, con una expresión solemne y ojos llenos de sinceridad, agregué. Se los juro por el futuro crecimiento de Ginny, no soy el heredero de Slytherin. Ginny, que hasta el momento había estado con la mirada clavada en su plato, se giró para verme con una expresión de ofensa. Sin que nadie lo notara, se llevó las manos al pecho con evidente temor y luego miró su propia estatura, como si temblara ante la posibilidad de no crecer. Es más, ya lo voy a dejar claro, y dije, decidiendo acabar de una vez con las sospechas. Podía sentir las miradas clavadas en mi espalda. Eran constantes, al menos cuando no estaban dirigidas a Potter. Me puse de pie, llamando la atención de todos y poniendo nerviosos a más de uno. Tosí un par de veces para asegurarme de que todos estuvieran atentos antes de hablar con voz firme y clara. Niños y niñas de Hogwarts, y tengo un anuncio que hacerles, y los murmullos estallaron de inmediato. Va a confesar. Va a atacarnos a todos. Escóndanse. No, cállense. Grité con fastidio, deteniendo el caos antes de continuar. Lo que quiero decir es que yo no soy el heredero de Slytherin. Hubo un silencio absoluto tras mis palabras. Un silencio cargado de tensión. Pero no se veía ningún signo de alivio en los rostros de nadie. Ni siquiera Harry parecía creerme. Me lanzó una mirada comprensiva. Después de todo, si bastara con decirlo para que dejaran de temerte, él no lo habría pasado tan mal desde el club de duelo. Pero, y dije con un tono mucho más serio, inclinándome ligeramente hacia adelante. Si lo fuera, y quiero que sepan que todos ustedes estarían muy jodidos. Las únicas que se salvarían serían las chicas de mi grupo. Muchos sintieron su corazón subir hasta la garganta. Bueno, y no solo ellas, continué, ahora con un tono más ligero. También las chicas bonitas, pero solo ellas. Las tensiones aumentaron. ¿Qué digo? Incluso las feas, y en realidad, todas las chicas se salvarían. Pero los demás y ustedes sí estarían acabados. Dicho eso, me senté con total tranquilidad. El gran comedor quedó en un extraño estado de desconcierto tras mi anuncio. Las chicas de mi grupo solo pusieron los ojos en blanco ante mis payasadas. Me conocían lo suficiente como para no tomarme en serio. Pero había otro grupo, las demás chicas, que aunque no lo admitieran, parecían sentirse aliviadas. Más aún aquellas que se consideraban atractivas, como si hubieran recibido una especie de amnistía. Saber que no las atacaría parecía reconfortarlas. Los chicos, en cambio, se tensaron todavía más. Considerando que todas las víctimas hasta ahora habían sido hombres, la idea de que yo fuera el heredero de Slytherin se les hizo aún más creíble. Y justo en ese momento, mis hermanos decidieron intervenir. Fred y George se pusieron de pie en sus asientos y anunciaron con dramatismo. Y sin nada que ver con el anuncio anterior por parte del heredero y digo, nuestro querido hermano, y anunciamos que la tienda de los gemelos Weasley tiene una gran oferta en toda la sección de vestidos, pelucas y maquillaje.
Además, en un futuro, ofreceremos una posible poción de cambio de sexo y gracias por su atención. Esos dos sí que saben cómo hacer negocios. Me reí ante sus tonterías, pero al observar las mesas noté que más de uno realmente lo estaba considerando y eso me dio escalofríos. En fin, puede que lo que dije haya hecho que muchos me teman aún más, pero al mismo tiempo logré reducir a la mitad el número de personas que me ven como un monstruo. Ahora, solo los chicos parecen temerme, mientras que las chicas comienzan a relajarse un poco. Sigue siendo malo, sí, pero si no puedo evitar que me teman, al menos prefiero que solo la mitad lo haga en vez de todos. Capítulo 266. Resultados de la investigación. Después de estos ataques, las cosas en Hogwarts se complicaron aún más, especialmente para el director, pues, en cierto sentido, ahora no solo la escuela tenía un problema. Entre nosotros también estaban los 5 estudiantes de Castelo Bruxo junto a su profesor, quien estaba a punto de sacarlos de aquí sin dudarlo. Toda escuela de magia tiene sus peligros, pero lo que estaba ocurriendo en Hogwarts era demasiado para pasarlo por alto. No sabía mucho, solo que aquel profesor había discutido acaloradamente con Dumbledore, decidió llevarse a sus alumnos de este lugar. No puedo negar que tenía razón en preocuparse por su gente. Si la próxima víctima del castillo fuera uno de sus estudiantes, la situación escalaría a un problema internacional. Pero, en realidad, ese no era mi problema y al menos, no del todo. No quería que este incidente arruinara mi viaje a Castelo Bruxo. Por suerte, parece que Dumbledore manejó la situación con habilidad, pues, aunque el profesor extranjero se veía molesto y los estudiantes asustados, ninguno se marchó. Sin embargo, las contramedidas se hicieron notar. El profesor no dejaba que sus alumnos vagaran solos e incluso los escoltaba personalmente entre clases. Yo, por otro lado, tenía otras cosas en las que ocuparme. La Navidad era un momento alegre, pero para alguien bastante como yo, también significaba estar ocupado. Además, algunas de las cosas que tenía planeadas y no eran precisamente correctas. Cuando llegué a la guarida, el lugar estaba más vacío de lo normal. Muchos habían decidido irse para las fiestas, pero mi grupo de chicas no. Ellas se quedaron. En ese momento, debían estar en la habitación que usaban para sus investigaciones. Me acerqué y toqué la puerta. Pronto, Susan se asomó la cabeza. Con el frío actual, llevaba guantes, bufanda y orejeras de color amarillo que le quedaban bastante bien. Ella era una de las personas que se sentía tanto feliz como triste por quedarse. Triste porque no podía pasar la Navidad con su única familia, su tía, quien estaba demasiado ocupada. Feliz porque, al menos, no tendría que pasar las fiestas sola y podría disfrutarlas con sus amigos. ¿Puedo pasar?, pregunté, notando que la puerta no se abría lo suficiente como para dejarme entrar. Susan volvió a mirar hacia adentro, y se escuchó murmullos durante unos segundos antes de que asomara la cabeza nuevamente, con un ligero rubor de vergüenza. No, lo siento, Reg. Traigo regalos, comenta con una sonrisa. Y Susan volvió a ocultarse, y esta vez, además de murmullos, se escuchó en algunos sonidos sospechosos desde la habitación. Pasaron varios segundos antes de que la puerta se abriera finalmente. Está bien, puedes pasar. Entré a paso lento, observando a mi alrededor. Todas las chicas estaban allí, envueltas en sus abrigos de invierno, mirándome con diversas expresiones. Algunas con expectativas, y otras las que ya tenían una relación conmigo con miradas cargadas de otros sentimientos. Respecto al lugar, estaba claro que intentaron ocultar varias cosas en el último momento. La pizarra a donde solían colocar fotos y anotar sospechosos estaba volteada, la mesa con sus notas y pistas estaba cubierta con una sábana, y otros detalles delataban su intento de disimular y como las galletas que, en ese momento, Ana tenía todas en la boca, pareciendo una ardilla tratando de esconder sus nueces. ¿Rojo y trajiste regalos?, preguntó emocionada Tracey, sin el más mínimo disimulo. Aún falta para Navidad, ¿no crees que es mejor esperar?, cuestionó Padma, aunque tampoco pudo ocultar su interés. «O es gran cosa», respondió con una sonrisa. «Aún tendrán sus regalos de Navidad». Varias de las chicas, sin importar si tenían una relación conmigo o no, parecieron emocionarse con mis palabras. «¿Qué es? ¿Dónde está?», preguntó Parvati con entusiasmo. «Yo solo tengo un regalo en mente», murmuró Lavender, con una mirada demasiado fija en mi entrepierna. Una imagen muy clara se formó en su mente, cierto paquete con un moño, listo para convertirse en un gran obsequio para todas las chicas presentes.
Y, dentro de 9 meses, devolverá un regalo aún mayor. Esperen un poco. Antes del regalo, quisiera ver cómo va su investigación. Puede que esté relacionado con eso. Dije, intentando calmar la emoción de las chicas. Eso es secreto, Red, dijo Hermione, recibiendo la aprobación silenciosa de los demás. Estas chicas ya estaban completamente comprometidas con el caso y, después de tanto esfuerzo, sintieron una verdadera responsabilidad. Habían decidido asumirla sin mi intervención. No digo que vaya a meterme, solo quiero ver cómo van. Si ya tienen pistas o algo concreto. No planeo detenerlas, de hecho, me alegra que quieran resolverlo por su cuenta. Lo digo en serio. Si no es completamente necesario, no intervendré y las dejaré actuar. Se los prometo. Respondí con honestidad. Varias chicas se miraron entre sí, susurrando cosas mientras yo lanzaban miradas de vez en cuando. Me sorprendió lo mucho que se habían dedicado a esto y la fuerte relación de cooperación que habían formado. Está bien. Podemos decirte algunas cosas. Pensamiento dijo. A pesar de su amor por mí, si no le pedía la información directamente, prefería guardársela para demostrar su capacidad. Bien. Entonces, ¿qué han descubierto? Pregunté con una sonrisa. Hermione se levantó de su asiento y se acercó a la mesa en el centro de la habitación. Miró a las demás, como si se comunicara con ellas telepáticamente. Penélope movió su varita y la manta que cubría la mesa salió volando y directo hacia mí, envolviéndome como un disfraz improvisado de fantasma. Me la quité con rapidez, sin darme cuenta de que Penélope ya había lanzado otros hechizos sobre la mesa, ocultando algunas cosas y haciendo aparecer otras. Cuando regresó a ver, la mesa estaba cubierta de fotografías e ilustraciones de plantas y criaturas mágicas, junto con varios ensayos sobre magia. Observé todo con curiosidad antes de dirigir mi mirada a las chicas. Nuestro progreso respecto al sospechoso no ha avanzado demasiado. Hay demasiadas posibilidades, así que decidimos enfocarnos en otro punto importante. Las víctimas y su situación. Explicó Hermione. Justo en ese instante, la puerta se abrió y todas volteamos. La persona que acababa de entrar se detuvo en seco al sentir nuestras miradas sobre ella. Era Astoria, quien se sonrojó visiblemente al recibir tanta atención y pareció congelarse en su lugar. ¿Astoria? Pregunté, mirando a las chicas, en especial a Daphne. Perdón por llegar tarde. Estaba en el baño y luego me crucé con, su voz fue haciéndose más baja hasta que dejó de hablar por completo. Disimuladamente, se movió hasta sentarse junto a mis hermanas. Me sorprendí un poco, la verdad. Es cierto que le había dicho a Ginny y Luna que intentaran hacerse amigas de Astoria, ya que era una buena chica y, al igual que ellas, estaba en el primer año, así que no le vendría mal un par de amistades. Pero lo había dicho casi en broma y ya eran amigas. ¿Cómo se llevaban? Me daba curiosidad. A pesar de que mi interés en Astoria era mayor al que sentía por la mayoría de las personas en el colegio, no era tan grande como el que tenía por las chicas que estaban aquí. Aún así, tampoco era un problema. Era la hermana de Daphne, y quizás por eso ahora parecía estar involucrada en este grupo de detectives juveniles. Cof. El sonido me sacó de mis pensamientos. Lo siento por Astoria, ¿continuamos? Se disculpó Daphne. Las palabras de su hermana hicieron que Astoria se sonrojara aún más, pero no dejó de mirarme de forma poco disimulada, lo que hizo que Ginny me dirigiera una mirada con una expresión que claramente decía: ¿por eso querías que nos hiciéramos amigas? Sí, bueno, estábamos en nuestra investigación actual, dijo Hermione retomando la explicación. Nos enfocamos en el mensaje que apareció cuando las primeras víctimas fueron atacadas. Filch y su gata. La cámara de los secretos ha sido abierta. Tened, enemigos del heredero. Pronunció Cho con seriedad. Hemos investigado sobre la cámara de los secretos, aunque la información es escasa o prácticamente nula, añadió Padma. Además, muchas de las historias que encontramos son meras leyendas sin fundamento, relatos exagerados que no tienen base histórica ni una fuente confiable que los respalde, comentó la Lavender con frustración antes de murmurar para sí misma. Pero ¿por qué ninguna de estas historias puede tener aunque sea un poco de sexo o violaciones? Qué aburrido, lo que sí pudimos deducir es que la cámara debería contener la herencia de Slytherin. Es probable que dejara algo allí para deshacerse de quienes consideraban indignos de aprender magia, agregó Millicent, desviando la mirada momentáneamente hacia mí con cierto nerviosismo. Desde lo sucedido, su actitud había cambiado. Era más activa, pero también más inquieta.
Penélope, Padma, Cho y Luna han estado investigando sobre posibles formas de magia que podrían petrificar a alguien del modo en que terminaron las víctimas, continuó Hermione, señalando los papeles dispersos en la mesa. Pero no encontramos ninguna magia relativamente sencilla capaz de causar un efecto tan extremo, explicó Penélope, negando con la cabeza. Por lo menos, no una que magos jóvenes pudieran usar con facilidad. Hablamos de magia muy avanzada o magia oscura altamente peligrosa. Por esa misma razón, pensamos que las petrificaciones podrían no ser causadas directamente por el heredero con su propia magia, intervino Hermione. Aunque no lo descartamos por completo, creemos que puede deberse a alguna criatura o legado dejado por Slytherin. Ana y Susan han estado investigando cualquier tipo de planta o material herbóreo que pudiera tener un efecto petrificador similar, añadió, dándoles la palabra. Ana se levantó de su asiento con seriedad y dio un paso al frente antes de empezar su informe. No hemos localizado ninguna planta en la actualidad capaz de causar este estado de manera natural. El efecto es demasiado fuerte, y ninguna planta conocida lo generaría por sí sola, explicó. Existen registros de algunas plantas en la antigüedad que podrían haberlo logrado, pero la mayoría se consideran extintas, agregó Susan. Sin embargo, considerando que Slytherin vivió hace 1000 años, no es imposible que alguna de estas plantas sea la responsable. Examinamos las víctimas y descartamos algunas opciones, pero todavía nos falta información, concluyó. Por eso pensamos que quizás no se trata solo de una planta, continuó Hermione, mirando a las chicas de Slytherin. Nosotras investigamos sobre pociones y venenos, explicó Daphne. Sí, como dijo Hermione, no es una planta en sí, podría tratarse de un producto con propiedades petrificadoras. Si la Cámara de los Secretos contiene recetas de venenos o pociones, es posible que el heredero las esté utilizando, añadió Tracey. Eso explicaría por qué los ataques tienen tanto tiempo entre uno y otro en lugar de acabar con todas sus víctimas de golpe. Toma su tiempo prepararlos. La posibilidad no es la más fuerte, pero tampoco podemos descartarla aún, señaló Pansy. No sabemos qué tipo de legado pudo haber dejado Slytherin a su heredero. Si se trata de un veneno o un brebaje especial, sigue estando dentro de nuestras consideraciones. Por esa misma razón, tampoco hemos descartado que pueda ser un hechizo de magia oscura, añadió Padma. Es posible que Slytherin deje algún tipo de encantamiento especial para su heredero. Quizás un hechizo desconocido para el resto del mundo. Por última vez, las chicas de Gryffindor hemos investigado sobre criaturas mágicas, explicó Hermione. Sabemos que se dice que Slytherin dejó un monstruo dentro de la cámara. Redujimos nuestra lista a criaturas que tienen la capacidad de petrificar. Hemos considerado gorgonas, cocatrices, algún tipo de espectro chino, en número Parvati. Pero decidimos centrarnos en criaturas más cercanas, interrumpió Hermione. Salirnos de Europa haría que la posibilidad fuera menos probable. Aunque, gracias a Lavender, surgió otra teoría. Se me ocurrió que podría no tratarse de una criatura conocida, dijo Lavender, mordiéndose el labio y frotando las piernas entre sí con cierta dificultad para mantenerse concentrada. No me refiero a criaturas extintas, que también revisamos, sino a la posibilidad de que Slytherin hubiera creado algún tipo de monstruo desconocido. ¿Quién sabe qué clase de perversas hibridaciones podría haber hecho en su laboratorio? Por eso mismo, concluyó Hermione, agregamos a la lista algunos animales no mágicos con venenos paralizantes. Si se potenciaban con magia, podrían haber evolucionado hasta un punto en que pasarán de paralizar a petrificar directamente. Desde mi asiento, sonreí al ver lo mucho que habían trabajado. La división de tareas había sido excelente, y estaban mucho más cerca de la verdad de lo que imaginaban, aunque aún no lo supieran. Capítulo 267. Mis razones para esto son... Clap clap clap. Mis aplausos resonaron en toda la habitación. Las chicas me miraban, algunas con sonrisas de satisfacción, otras con rubor en sus mejillas, avergonzadas por la intensidad de mi mirada. Van muy bien, de hecho, me sorprende lo dedicadas que han sido. Sonreí al notar las mejillas enrojecidas de algunas. Y por eso mismo, no creo que sientan que está mal que les dé este regalo. ¿Por qué nos sentiríamos mal por un regalo?, preguntó Luna, inclinando la cabeza con curiosidad. Porque podría darles una pista demasiado clara sobre en qué dirección deben buscar. Respondí, fijando mis ojos en ella. Red. ¿Tú ya sabes lo que está pasando?, exclamó Hermione, aunque claramente todas pensaban lo mismo. Sí, más o menos. Red, ¿desde cuándo?
Preguntó Cho, algo consternada. Desde hace rato, pero por ahora creo conveniente no decirles exactamente desde cuándo. Red, pero ¿y por qué no se lo dijiste a los profesores o a Dumbledore? Hermione me señaló, con evidente irritación en su voz. Podrían atrapar al culpable y salvar a los petrificados. No quería hacerlo. Red. Hermione prácticamente gritó, su enojo explotando. Eso es SHHH, y la hice callar con un gesto de la mano, aunque podía notar que muchas de las chicas compartían su misma indignación. Claramente tengo mis razones. Se produjo un breve silencio en la habitación. Miré a cada una de ellas y vi distintas expresiones. Incredulidad, molestia, curiosidad. ¿Cuáles? Preguntó Ana en un tono casi imperceptible, pero el silencio era tal que todos la escucharon. Varias, y pero, para empezar, yo quería resolver esto rápidamente, pero no pude hacerlo. Luego pensé en permitirles participar, y esa idea se mantuvo mejor de lo que esperaba. De hecho, no creí que estuvieran tan involucradas en esto al principio, pero me enorgullezco de haber tomado esa decisión. Realmente, esto es algo que puedo dejar en sus manos. Red, eso es muy egoísta y peligroso. Hermione golpeó la mesa con fuerza. No puedes poner en peligro a tus compañeros solo para jugar con nosotras. Me valen 3 hectáreas de verga a lo que le pase a los demás. Red, mi voz resonó con firmeza y un tono frío, lo que hizo que varias se estremecieran. Aunque algunas no entendieron mis palabras exactas, sí captaron el significado de mi actitud. Eso, y Hermione abrió la boca, pero no le di tiempo a replicar. Hermione, sé que tienes un corazón bondadoso, pero lo digo en serio. Aunque no me gusta ver sufrimiento sin sentido, fuera de ustedes y quizás unas pocas personas más, no me importa lo que le pase al resto, no importa lo que digas. Vi cómo Hermione apretaba los puños, claramente a punto de explotar. Esto iba en contra de todo lo que ella creía. Mi total indiferencia hacia la seguridad de los demás le resultaba inaceptable y, quizás, como mi novia, sentía la necesidad de corregirme. Pero no iba a dejar que lo hiciera. Por otro lado, así como había quienes apoyaban su postura, también había quienes estaban de acuerdo conmigo. Dejemos este tema por ahora, Hermione. Luego tendremos nuestra discusión de pareja. Red, esto no es una discusión de pareja. Replicó, claramente avergonzada de que toda la conversación se estuviera desarrollando frente a las demás. Estamos hablando de la seguridad de Hogwarts. Si sabes algo, tienes que decirlo. Hermione, créeme, si fuera algo realmente peligroso, haría todo lo posible por solucionarlo de inmediato. Odio perder el control de las cosas. Pero como no es así, prefiero aprovechar esto para que ustedes entrenen. No puedes jugar con nosotras de esta manera, y proclamó, pero la interrumpí antes de que continuara. Si crees que esto es un juego, están en más peligro del que deberían. Miré a todas con seriedad antes de continuar. ¿Por qué creen que hago todo esto? ¿Para divertirte? Preguntó Ana en voz baja. Como las demás, tenía su propia opinión, pero nadie quería intervenir demasiado. Hermione ya gritaba lo suficiente por todas. Ya veo, murmuré, recorriendo la habitación con la mirada antes de ponerme de pie y comenzar a caminar lentamente. ¿Por qué creen que las entrenó tan duramente? ¿Por qué creen que las hice involucrarse en esta investigación? ¿Por qué creen que me esfuerzo tanto en hacerlas mejores? El silencio se apoderó del ambiente. Algunas parecían reflexionar sobre mis palabras, pero otras simplemente no encontraban una respuesta. La seriedad con la que hablaba ahora era mucho mayor que antes, y parecía que se estaban perdiendo de algo importante. Por nuestro propio bien, dijo finalmente Penélope, quien había permanecido callada hace momento. Estaba sentada en la silla más alejada, observándome con atención. Porque quiero que estén seguras. Asentí con la cabeza. ¿Recuerdan lo que pasó el año pasado? ¿Lo de Quirrell? Preguntó Parvati, con cierta vacilación. Sí. Volví a asentir. ¿Recuerdan lo que les dije sobre eso? Algunas cosas fueron omitidas en el informe oficial. Voldemort, susurró Pansy. A pesar de que su voz fue apenas audible, todas la escucharon. Así es. Pansy tiene razón. Le dediqué una breve sonrisa a mi pequeña amante secreta. Quirrell trabajaba para, ya saben quién. Exclamó Cho, visiblemente conmocionada. No exactamente. Quirrell no trabajaba para él, Quirrell estaba poseído por Voldemort. ¿Red qué? Varias chicas gritaron al mismo tiempo. ¿Pero no estaba muerto? Preguntó Susan, con el rostro completamente pálido. Sí y no.
Respondí con calma. En este momento, Voldemort es algo parecido a un espíritu, ni vivo ni muerto. ¿Saben por qué Quirrell usaba ese turbante a pesar de que su historia tenía poco sentido? Porque Voldemort residía en la parte posterior de su cabeza. Y el olor a ajo que siempre despedía no era más que un intento de disfrazar el hedor pútrido de una entidad que no debería existir. Algunas chicas parecían incrédulas, esperando que aquello fuera una broma, una mentira. Pero al ver mi expresión, comprendieron que, aunque no quisieran creerlo, lo que decía era verdad. Potter lo dijo en su momento, pero nadie le creyó, por miedo. No querían aceptarlo. Pero era cierto. Voldemort no está muerto y, de hecho, planea resucitar. El año pasado logramos impedirlo, pero él sigue ahí, esperando el momento adecuado para regresar. Red, dejé que mis palabras se asentaran, observando cómo la tensión crecía en la habitación. Por eso hago todo esto, porque cuando vuelva, las cosas no serán tan tranquilas como ahora. Habrá muerte y sufrimiento. Habrá guerra. Como la hubo en el pasado. Hice una breve pausa antes de continuar. No quiero abrir viejas heridas, pero Susan aquí perdió a sus padres en esa guerra. Ginny y yo perdimos a nuestros tíos. Harry perdió a sus padres. Todos hemos perdido algo. Y yo, por nada en este mundo permitiré que un lunático me arrebate a alguna de ustedes. Por esa razón quiero que hagan esto. ¿Para detener a Voldemort?, preguntó Lavender, su voz temblorosa mientras trataba torpemente de seguir escribiendo en su libreta. No. Si ese fuera el caso, podría encargarme de ello yo solo. De hecho, si lo desean, puedo mantenerlas completamente a salvo, pero para ello tendría que alejarlas del mundo entero, encerrarlas en una caja de cristal donde estarían seguras, pero aisladas de todo. No creo que quieran eso. Hice una pausa, observando sus reacciones. Seguramente algunas de ustedes querrán involucrarse en esto, ya sea por valentía, principios, o simple estupidez. Pero lo harán. Y por eso las entreno. Porque aunque estoy dispuesto a protegerlas con mi vida si es necesario, si yo no soy suficiente, quiero que ustedes tengan la fuerza para defenderse por sí mismas. Red, Hermione tartamudeó mi nombre. Me miraba con una mezcla de confusión y asombro. No sabía qué sentir. La discusión anterior parecía haber quedado en el olvido, eclipsada por el peso de mis palabras. Entonces continué, caminando lentamente entre ellas, no hago esto por diversión, aunque si quieren verlo así, adelante. Pero mi verdadero propósito es templarlas, ayudarlas a crecer, hacerlas más fuertes para lo que viene. Podría decírselo a los profesores, pero no sería tan beneficioso como que ustedes mismas aprendan a resolverlo. Varias de las chicas empezaban a comprender y aceptar mi razonamiento. Algunas apretaban con más fuerza sus varitas, la determinación brillando en sus ojos. Y no soy el único que hace esto. Dumbledore también lo hizo el año pasado. ¿Red Dumbledore?, preguntó Tracey con incredulidad. Sí. Él también está entrenando a Potter para que derrote al Señor Oscuro otra vez, y aunque la primera vez no fue él quien lo hizo, pero bueno, ese es otro tema. Hermione, ¿recuerdas las pruebas que tuvimos que superar para llegar hasta la piedra filosofal y Quirrell? Sí. Respondió algo dudosa. ¿No te ha parecido que esos desafíos eran demasiado sencillos para un mago adulto con experiencia? Para un estudiante podían ser un reto, pero volar en una escoba, resolver un acertijo, jugar una partida de ajedrez y no eran pruebas para detener a un mago tenebroso de verdad. Y eso era, y Hermione comenzó a hablar, pero se detuvo de golpe, como si un pensamiento la iluminara de repente. ¿Dumbledore lo hizo para ahí? Exactamente. Creó esos obstáculos para probar a Potter, para entrenarlo. Él está preparando a alguien para el futuro, al igual que yo lo hago con ustedes. ¿Entienden ahora por qué, a pesar de saber ciertas cosas, no se las he dicho a los profesores? El silencio cayó sobre la sala mientras todas meditaban mis palabras. Incluso Hermione, que minutos antes estaba furiosa conmigo, ahora parecía reconsiderarlo todo. Ya no insistiré más en este asunto, declaré con firmeza. Si alguna de ustedes quiere abandonar la misión, lo aceptaré sin reproches. Si todas deciden rendirse, lo asumiré, me encargaré de todo por mi cuenta. Pero si aunque sea una de ustedes desea seguir adelante, la apoyaré hasta el final. Las miradas se cruzaron en el grupo. Algunos susurros se intercambiaron entre los pequeños subgrupos, pero cuando finalmente me dieron su respuesta, ninguna decidió retirarse. Cada una tenía sus propias razones o presión colectiva, pero al final, todas optaron por continuar. Aún así, les recordé el peligro.
Entonces, ¿sabes quién es el culpable? Preguntó Padma con expectación. En realidad, no, confesé con un deje de frustración. Sé casi todo lo demás. La intención, el lugar, el método pero el nombre del culpable se me ha escapado. Es lo único que me impide detenerlo de una vez por todas. Si lo hubiera descubierto desde el principio, esto ya habría terminado, especialmente porque ese sujeto tiene algo que quiero. Así que terminé delegando la investigación en ustedes como un entrenamiento y además de que tengo asuntos aún más importantes que atender. Suspiré, pero luego sonreí con complicidad. Entonces, ¿ustedes ya tienen algún sospechoso? Pregunté, y hubo un intercambio de miradas silencioso entre las chicas antes de que comenzaran a hablar otra vez con su entonación seria y profesional. No exactamente, admitió Hermione, pero tenemos algunas pistas. Conseguimos la lista de los estudiantes que firmaron para irse en vacaciones, explicó Parvati. Si hay otro ataque mientras tanto, el culpable debe ser alguien que se haya quedado en Hogwarts. Eso reduciría muchísimo el número de sospechosos. También tenemos un plan para infiltrarnos entre nuestros compañeros y conseguir información usando la poción multijugos, añadió Lavender, sin dejar de escribir en su libreta. Arriesgado, pero me gusta, asentí con aprobación. Pero avísenme cuando lo hagan. Quiero estar preparado con alguna contramedida, por si algo sale mal. Puede que tengamos una forma más segura de hacerlo, sugirió Tracey. Hace poco, Potter y tu hermano vinieron a nosotras buscando información sobre algún hechizo o poción que impida a alguien mentir. Al parecer, están tratando de atrapar al heredero de Slytherin y aunque claramente están muy lejos de la verdad, comentó Pansy con desdén. Pero podríamos aprovechar eso a nuestro favor. Su principal sospechoso es Malfoy, y nosotras también lo tenemos en la mira. Si logramos que ellos beban la poción multijugos y hagan el trabajo por nosotras, podríamos obtener respuestas sin arriesgarnos directamente. Pero eso solo funcionará si son lo suficientemente competentes, advertí. Es demasiado arriesgado dejarlos solos en esto. Deberían enviar a una de ustedes para vigilarlos desde la distancia, sin ser descubierta. Alguien que se mueva a lo lejos, vigilándolos y se asegure de que todo salga bien. Una gota de sudor recorrió mi frente. Si no hubiera venido y preguntado, su plan podría haber arruinado por completo y podría haber puesto en riesgo mi preciada Hermione Pussy. Fin del capítulo 267.